Disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República. También no es plagio, es copia. ¿Es copia, dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Hoy vamos a conversar con Fernando Rospigliosi, exministro del Interior. Fernando, bienvenido al programa. Hola Pedro, ¿cómo estás? Bueno, arrancamos con Castillo, ¿no? Que está cada vez más salpicado y embarrado con denuncias que tienen que ver con corrupción. ¿Qué cosa crees tú que va a pasar? Porque hasta ahorita no ha pasado absolutamente nada. Bueno, no sé qué cosa va a pasar. En el Perú todo es incierto, porque, bueno, hoy día se acaba de publicar una encuesta de Datum que dice que sigue cayendo su popularidad y sigue subiendo su rechazo, creo que está en 67%. Una consistente mayoría, el 55%, quiere que lo vaquen o que renuncie. En fin, creo que la cosa está muy clara. Esta última información que se ha publicado, que es la confesión de esta señora Karelyn López, lo que hace es confirmar lo que se sospechaba o lo que se sabía, ¿no? No es realmente una gran novedad que hay una red criminal cuyo centro, cuyo eje es Pedro Castillo. Y lo que se ha dado son detalles interesantes, como por ejemplo, cómo Castillo discutía con su socio, con su amigo, con su mano derecha, Bruno Pacheco, y ambos echaban la culpa de las corruptelas en las que ambos estaban involucrados. O sea, es un nivel realmente espeluznante el que tenemos. En pocas palabras, lo que ha ocurrido es que es un grupo de ladrones de poca monta ha accedido a los más altos cargos del gobierno y ahí están saqueando todo lo que se les pone por delante con métodos torpes que rápidamente han llevado a que sean descubiertos. El problema es que esta maquinaria de corrupción se ha engarzado con otra maquinaria de corrupción que viene desde tiempo atrás, por ejemplo, con la que está en la fiscalía. Entonces, evidentemente, ahí las cosas no funcionan, no avanzan. Y por otro lado, con la otra maquinaria de corrupción, que es la maquinaria política, que, o sea, los partidos en el Perú están en ruinas desde hace mucho tiempo, pero todo empeoró con la pésima reforma política de Vizcarra y sus aliados caviares. Por ejemplo, esto de la no reelección de congresistas fue una barbaridad. Y ahora tenemos que es más fácil que antes, digámoslo, comprar congresistas. Ya han comprado una cantidad, parece que bastante grande de congresistas. Entonces, todo está entrampado por estas razones. ¿Cuál es la salida política y constitucional en tu opinión? Bueno, la salida política sencilla, clara y simple es la vacancia. La vacancia es un mecanismo constitucional que está en la Constitución peruana desde 1839. Y como yo he señalado infinidad de veces, es un método, una forma de salir de presidentes indeseables que se empezó a adoptar en América Latina con mucha fuerza desde 1992. Es decir, en los años 80, los norteamericanos y la comunidad internacional prohibieron los golpes militares en América Latina. Dijeron ya no más golpes militares. Y de hecho los han impedido y no ha habido un solo golpe militar exitoso desde 1982, que fue el último golpe exitoso en Bolivia. Pero los latinoamericanos seguimos siendo latinoamericanos y encontramos una nueva forma de deshacernos de los presidentes. En 1992 ocurrió el primer caso con Fernando Collor de Mello y de ahí le han seguido unos 18, 19 presidentes que han caído por este método. En el Perú, bueno, Fujimori, Kuczynski, Vizcarra, Merino con una cosa parecida, pero en otros países también ha sucedido lo mismo. Es una manera de resolver una crisis política
sin acabar con la democracia y por métodos constitucionales. Entonces, esto que se discute, si la moral o no, son tonterías, necedades. Es simplemente una salida política a la crisis. En la Constitución norteamericana, que es otro sistema presidencialista, también está. Es falta grave. ¿Qué cosa es falta grave? Nadie sabe, pues. Son cosas, las definiciones tienen que ser vagas para que puedan aplicarse en caso de una crisis política a cualquier circunstancia, ¿no? La incapacidad moral no era igual en el año 1839 como lo que es ahora. Entonces, simplemente es una frase para permitir una salida política a una crisis. Ahora, ¿se conseguirán los votos? Nadie lo sabe. Pero ojo, nadie creía que podían haber votos para vacar a Fujimori en el año 2000 porque ellos ya tenían mayoría en el Congreso. Montesinos la había comprado y sin embargo se viene la discrepancia, la división entre Montesinos y Fujimori y se logran los votos. Tampoco habían votos para vacar a Kuczynski. En diciembre del 2017 no hubo votos, pero de pronto salen los videos de Mamani y ya habían los votos y lo vacan. Igual a Vizcarra no se le pudo vacar la primera vez y nadie pensaba que podían haber votos para vacarlo y de pronto hubo 105 votos, y igual con Merino. Entonces, en el Perú ocurre cualquier cosa y las cosas cambian muy rápidamente. En este momento todos cuentan a ver si hay o no los votos, pero yo creo que esa contabilidad puede cambiar muy rápidamente. Ahora, adicionalmente a ello, al tema de los votos, que es fundamental en el Congreso, también ayudaría si es que la calle se pone caliente, pero eso no está pasando. ¿Por qué crees tú que no está pasando? Bueno, mira, desde el principio han habido manifestaciones de rechazo en las que han participado un número considerable de personas. Yo he estado en varias de ellas, acá en Lima y en provincias. Este sábado, mañana hay otra convocada a las 4 de la tarde en el Campo de Marte, en la Avenida de la Peruanidad, en fin. Pero ciertamente no hay grandes manifestaciones masivas. Eso en el Perú no ocurre desde hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. No hay cientos de miles de personas o millones de personas que salgan a las calles a manifestarse. ¿Por qué no ocurre? Porque, qué sé yo, la gente está cansada, la gente es escéptica, la gente quizás no ve alternativas o no cree que una manifestación puede ayudar a cambiar la situación política. Pero de hecho, como digo, hay manifestaciones, hay respuestas, hay rechazo, pero no hay grandes movilizaciones y dudo que las vaya a haber en el futuro. La gente está desde hace tiempo en el Perú como aplanada y es muy escéptica, ¿no? Sí, sí, sí. Apática es la palabra para ti. Puede ser, puede ser, puede ser. Ahora, como digo, las encuestas reflejan un muy alto rechazo a Castillo y sus secuaces, pero de ahí a que eso se manifieste con movilizaciones masivas hay una gran distancia y creo que por lo que se vislumbra ahora eso no va a ocurrir, ¿no? Ahora, acuérdate que con Alejandro Toledo llegó a tener 7% y aún así no cayó, ¿no? Una aprobación de 7% no. Que parece insostenible, la capeó hasta el final, o sea, terminó su gobierno. No, eso no digamos, el punto no es solamente ese, ¿no? Porque si bien Toledo tenía una muy baja aprobación, a nadie se le ocurría sacarlo para poner en su lugar a David Bayman. O sea, eso era una locura, ¿no? Payasito Bayman. A nadie se le ocurría eso. Además, había una situación, a pesar de esa baja popularidad, mucho más estable. Y, por cierto, Toledo hizo muchas tonterías y después se involucró en la corrupción, pero el gobierno era muchísimo mejor que el que tenemos ahora. O sea, había pues presidente del Consejo de Ministros como Bobby Dañino, como Luis Solari, como Carlos Ferrero, como Beatriz Merino, ministros de Economía. La economía empezó a crecer significativamente de 2004 después de un periodo de ajuste. Es decir, en realidad la situación era distinta, ¿no? Entonces,
Y eso ha ocurrido también con Alan García, con el propio Humala, que también llegó a tener muy baja popularidad, pero la situación no era tan crítica como la de ahora, en que realmente, por un lado, una banda de delincuentes ha asaltado el Estado, o varias bandas de delincuentes, hay que decirlo, ha asaltado el Estado de manera brutal y descarada. De otro lado, son absolutamente ineptos, ignorantes, incompetentes y están hundiendo al país. Y por otro lado, son comunistas, aunque hay gente que dice, no, son solo delincuentes, por favor. Y tenemos Parecen acá... más improvisados y chichas que encarnar algún tipo de ideología, ¿no? No, por favor. O sea, mira Venezuela, pues, o mira Nicaragua. ¿Qué cosa cree? Que son grandes gestores, gente. O sea, ese es el socialismo del siglo XXI, ese es el comunismo realmente existente hoy día en el Perú y en América Latina. No es pues el comunismo de otras latitudes. Ese es el comunismo que tenemos hoy día. Porque mira Cerrón es un hombre absolutamente ideologizado y es un corrupto, un ladrón. Igual hicieron en Junín. Mira las cosas que han hecho en Junín. Eso lo han trasladado a lo más grande al tener el gobierno nacional, cuando han asaltado el poder. Entonces, es exactamente eso. Se ha trasladado de Junín al gobierno nacional. En fin, y hay gente que sí sabe y sí piensa, pues como Carlos el Gallo Zamora, el agente de inteligencia que es embajador de Cuba, y ellos sí saben a dónde van. La otra vez, por ejemplo, cuando yo hablaba de cómo están controlando la policía y las Fuerzas Armadas, alguien me dijo, oye, pero no están controlándose ideológicamente. Por favor, qué ingenuidad. ¿Acaso Chávez controló ideológicamente las Fuerzas Armadas para hacerse de todo el poder? No, la manera de controlar las Fuerzas Armadas y la policía es con la corrupción. Cuando tú corrompes y tienes ascensos como lo que ha estado haciendo Castillo en la policía y en las Fuerzas Armadas, ¿qué cosa haces? Tienes a gente que te obedece al 100%, porque están ahí para robar. Entonces te obedecen. Si te dicen liquiden a Pedro Dalina, bueno, te van a liquidar. ¿Por qué? No por ideología, sino porque están ahí para robar y si se les permite robar, van a obedecer todo lo que le dice el jefe. Y además, si no lo obedecen, el jefe, como sabe que es un ladrón, lo denuncia y lo vota. Entonces, esa es la manera que usan para controlar las instituciones. No es la ideología, sino la corrupción. Y así están controlando las instituciones. Pero el sistema que pretenden imponer es un sistema como el del socialismo del siglo XXI, de Chávez, de Ortega, es decir, para quedarse indefinidamente en el poder y seguir robando y seguir haciendo lo que hacen en esos países. Es clarísimo, porque ¿qué cosa te permite perpetuarte en el poder? Si tú eres un demócrata, bueno, no puedes perpetuarse en el poder, a los 5 años te tienes que ir, tienes que someterte a las autoridades, tienes que respetar a la opinión pública. Estos no respetan la opinión pública, no les gusta el sistema democrático, no respetan a las minorías, en fin. Entonces, son absolutamente comunistas. Esa es la realidad, por conveniencia, por ideología, por lo que quieras. Pero son muy peligrosos por eso, ¿no? Porque detrás de ellos sí hay gente que piensa, ¿no? No todos son ignorantes como los que vemos ahora en la primera línea. No sé si serán el comunismo del siglo XXI, pero sí me parece el pirañismo del siglo XXI en el Perú. Por Dios. Bueno, ahora, Fernando, después de la vacancia, imaginémonos, porque son cosas que suelen ocurrir en el Perú, siempre hay un punto de inflexión, un punto de quiebre que lleva al gobierno, un gobierno de las características como el de Castillo, a una situación límite que podría efectivamente ahí sí propiciar una vacancia y lograr en el Congreso el número de votos necesarios. La pregunta es, después de la vacancia, ¿qué? ¿Qué seguiría? Bueno, elecciones para presidente y vicepresidente. Algunos dicen que se vayan todos, qué lindo, pero el Congreso, este Congreso por lo menos, no se va a suicidar, pues, no se va a autodisolver. El Congreso del año 2000... Pero no debería hacerlo, porque en términos de desaprobación, digamos que la competencia entre el Ejecutivo y el Legislativo es dura. Debería, o sea, teóricamente sí, pero es irreal, pues, no se va a lograr. En el año 2000 sí había una corriente muy fuerte y todavía existía corrientes democráticas que exigieron, demandaron que se fueran todos y en efecto eso ocurrió. Es decir, el Congreso decidió
también irse, disolverse, porque había todavía cierto respeto a la opinión pública, a los mecanismos democráticos, pero hoy día eso ya no existe, ya no hay ningún respeto. O sea, este gobierno, por ejemplo, es clarísimo. En otras condiciones, el gobierno de Humala, de García, de Toledo, cualquiera, cuando un ministro se veía embarrado en un escándalo, inmediatamente salía. Ahora, imagínate, hemos tenido a Maraví, hemos tenido a este individuo del agua racimada, al de transporte. Hemos tenido, no, lo seguimos teniendo. Lo seguimos teniendo, pero lo sostienen. No, lo seguimos teniendo. Lo sostienen hasta el final y algunos se quedan. Este sujeto que es el presidente del Consejo de Ministros, Torres, sigue ahí, a pesar de que la negociación del hermano fue absolutamente ilegal. Es decir, eso en ningún otro gobierno de izquierda, de derecha, de centro hubiera podido ser tolerado y al día siguiente hubiera tenido que renunciar. Acá no pasa. Entonces, ya no hay esas condiciones democráticas que permitieron que el Congreso del año 2000 se suicidara, ¿no? Eso no va a ocurrir ahora. Entonces, lo único realista es eso, y aguantar con este Congreso hasta el final del periodo y elegir. Ahora, cualquiera puede decir, pero ¿qué elección nos espera? Ah, bueno, no lo sé, pero algo peor que esto, ya yo lo dudo. No, no creo que pueda haber algo peor que esto. Es el Perú, es el Perú. El Perú nunca dejará de sorprendernos. Si tú pensabas que fue peor, o sea, oye, por ahí aparece un disruptivo de izquierda, de derecha, o un locazo de atar, tranquilamente puede suceder. Acá todo pasa. Puede ser, pero yo creo que no hay otra opción. Hay que sacar a este individuo y tratar de que lo que venga no sea peor que esto. Pero creo que es indispensable. Según tu hipótesis, que sean elecciones presidenciales, se va Castillo, se va también Boluarte, se queda el Congreso, ¿no hay un riesgo, un peligro inminente de que le ocurriese algo parecido a lo que sucedió con Merino? O sea, que ahí sí la gente sale y no, que se vayan todos. Porque ¿quién en tu opinión podría ser el presidente del Congreso que se pondría la banda presidencial para llevar una transición hasta el final del mandato? Mira, primero, lo que ocurrió con Merino fue una suerte de conspiración, ¿no? Porque no es que tampoco salieran las masas populares a la calle, salieron, qué sé yo, en el mejor de los casos, 10.000 personas, y los que crearon los disturbios, los que provocaron los muertos y los heridos, los que provocaron el desastre, fueron 1.000 personas. Y sobre todo bandas de estas barras bravas o bandas de delincuentes pagadas por alguien. Eso no se ha determinado porque obviamente el gobierno de Sagasti no hizo ninguna investigación, y esos fueron los que originaron la caída, con todos los medios de comunicación, en fin, todo este gran aparato que montó esa situación. Entonces, bueno, yo creo que, y es verdad que el gobierno de Merino estuvo paralizado y no hizo pues absolutamente nada y simplemente se dejó tumbar. Ahora, que hay gente en el Congreso que puede asumir, digamos, temporalmente la presidencia hasta que haya una elección, sí, yo creo que sí. ¿Quién sería, en tu opinión, el paniagua de esta hipotética transición? Mira, hay muchos. Hay muchos. Sí, mira, está, por ejemplo, Roberto Chiabre, está Gladys Echaíz, esta chica Tudela, que es gente moderada, sensata, el almirante Cueto. Pero Echaíz es la que acaba de firmar una moción para encarcelar periodistas y tergiversar la figura del colaborador eficaz. Mira, ahí hay toda una discusión complicada. Echaíz ha sido fiscal de la nación, es abogada, en fin, hay una discusión. Pero, digamos, estamos hablando de gente que puede gobernar 6, 8 meses de manera sensata y tranquila y evitar que haya una situación de tergiversación de la voluntad electoral, en fin, lo que sea. Yo creo que hay gente
que puede hacerlo. No es tan difícil encontrar a una persona que haga eso, que no es cambiar la situación del país y llevarnos al primer mundo, no, es simplemente un periodo de 6 meses, medio año, para una transición y realizar elecciones. Creo que eso es posible. Elecciones presidenciales, son las que dices tú. Claro, Solamente elecciones presidenciales. presidenciales. Como digo, en teoría, claro, sería ideal que acabáramos todo y empezáramos de nuevo, pero eso no es posible, pues este Congreso me parece muy difícil que se vaya a suicidar. Ya tú has visto la clase de gente que hay muchísima gente que en su vida va a tener ese sueldo, en su vida va a tener las cámaras de televisión, en su vida va a poder tener una oficina con gente que contrata, hay un número apreciable de personas que es de último nivel y entonces no van a soltar la mamadera sino más, es muy difícil. Y como digo, a esa gente sí no le importa la presión de la opinión pública, eso no les interesa para nada, como si ocurría hasta cierto punto en el año 2000. Ahí sí todavía importaba la opinión pública, hoy día ya no les importa nada a esta gente. Sí, pero eso yo creo que va a ser contraproducente para un Congreso en ese hipotético escenario. Yo sí creo que se deberían ir todos. Bueno, sí, pero digamos, no es alternativa, pues. Si tú le planteas eso, pues se acabó, nunca va a haber vacancias. No es posible. No es posible hoy día. Como digo, fue posible el año 2000, pero hoy día no es posible. Entonces, tenemos que ir por donde podemos ir. De lo contrario, nos quedamos con este sujeto, que como digo, además, esto no va a resolverse con la permanencia de esta situación, es decir, esta situación de incompetencia, inestabilidad, robos, saqueo, esto no va a seguir así indefinidamente. Esta gente desde el primer día quería cerrar el Congreso, hacer una asamblea constituyente, lo dijeron claramente. Después han retrocedido porque el Congreso, en fin, le cerró el camino con una norma, no pudieron conseguir firmas, en fin, pero que sus intenciones siguen siendo las mismas, claro que sí, y el día que puedan lo van a hacer. Ellos no han cambiado su punto de vista sobre la necesidad de liquidar el Congreso y de establecer una dictadura chavista. Pero además esa es la única alternativa que tienen. Si no, ellos saben que todos van a terminar presos. Es decir, si hubiera justicia en el Perú, si hubiera democracia en el Perú, todos terminarían presos. Creo que en eso estamos de acuerdo. Entonces, obviamente, ellos no van a ir al cadalso así nomás. Ellos van a tratar de evitarlo. Y la única manera de evitarlo que tienen es liquidando la democracia. Con el pretexto, con el motivo, o con la ideología del socialismo del siglo XXI, llámalo como quieras, pero esa es su única... Pirañismo del siglo XXI. Ahora, Fernando, en materia de seguridad ciudadana, en estos 7 meses de gobierno, desgobierno, o desmadre, o como se llame, tu balance. Bueno, como es obvio, es un desastre absoluto, total y completo, ¿no? Ellos no tenían ninguna idea de qué hacer, no les importaba. Si tú ves el plan de gobierno que presentaron, no había nada sobre la seguridad ciudadana. Eso no es algo que les interese ni les importe, ¿no? Lo que les interesa a ellos es controlar los organismos como la policía o las Fuerzas Armadas para imponer su dictadura. Eso es lo único que les importa. Y hemos tenido, pues, 4 ministros del Interior, a cada cual más malo, y más incompetente y más ignorante. Además, cambios a cada rato. Nombraron un viceministro y acaba de renunciar el otro día, ayer. Entonces, cambios absolutamente inesperados, insólitos en todos los estamentos de la policía. Y además tenemos un problema serísimo. Es el nuevo Código Procesal Penal, este nuevo sistema que se implantó, dicho sea de paso, impuesto por los norteamericanos. A principios de la década de 2000, los norteamericanos impusieron en América Latina, porque si tú habrás visto, este nuevo sistema no se ha implantado solamente en el Perú, se ha implantado en la mayoría de países de América Latina. Entonces no es que todos se pusieron de acuerdo, vamos a cambiar el sistema, no, una presión norteamericana muy fuerte a través de todos los organismos, Banco Mundial, en fin, para que se cambie. ¿Para ti con el nuevo Código Procesal Penal? Bueno, yo cuando fui ministro eso se empezó a discutir. Yo me opuse tajantemente
a que le quiten la investigación preliminar a la policía, porque ya sabía que eso era una barbaridad. Y eso es un desastre completo ahora. La policía ya no hace el atestado policial que hacía antes. Los fiscales son un desastre. No saben investigar, hay mucha corrupción y no funcionan con rapidez. Agarran un delincuente y entonces lo acabo de vivir en carne propia. Bueno, justamente ese es uno de los ejemplos que tengo, porque yo también estoy pensando en escribir sobre ese tema. Ese es uno de los ejemplos, lo que te ha ocurrido a ti. Pero hay infinidad de casos. Yo converso con policías, agarran al delincuente y entonces tienen que esperar que el fiscal se preocupe, y pasan horas o días y el fiscal no se ocupa del asunto y tiene que abrir la carpeta fiscal y no saben investigar. Los fiscales no saben investigar. O sea, se cambió el sistema, pero no se preparó a la fiscalía. Y la otra cosa que es importantísima para un sistema como este, que teóricamente es mejor, digamos, tiene algunos aspectos que sin duda son positivos, pero es que no hay control de la sociedad civil sobre ellos. En Estados Unidos, los fiscales tienen que tener un récord. A ver, señor fiscal, ¿usted cuántos casos ha tenido y cuántos ha ganado? ¿Ha ganado el 80%, el 90%? Imagínate a estos fiscales. ¿Alguien le ha hecho una evaluación a este sujeto, José Domingo Pérez? Está años con infinidad de procesos. Ninguno ha culminado con una sentencia. ¿Cuántos millones de soles ha gastado este sujeto con un tremendo equipo y ha fracasado en todo? En Estados Unidos a ese sujeto lo hubieran botado a patadas porque hay un control de la sociedad civil. Hay a un señor que se llama Pedro Salinas y a una señora Yanet Talavera le hacen un proceso por un contrato de 17,000 soles. 17,000 soles. Una adjudicación directa, además, ni siquiera era una licitación. Ya. ¿Cuánto está gastando la fiscalía en este caso? ¿Cuántos fiscales están dedicados a esto? ¿Cuántas horas? Por lo menos. En Estados Unidos ni siquiera hubieran tomado este caso. O sea, esto es lo que yo voy a escribir. Tengo un artículo ahí hace rato que por diversas razones no publicado. Ya quiero leerlo. Si el señor Pedro Salinas asalta a una anciana en una calle oscura, la golpea y le roba el bolso, aunque no haya un centavo en el bolso, el señor Pedro Salinas debería ser procesado y juzgado. Pero, claro, pero en este caso, 17,000 soles de un contrato. Por más que alguien pueda cuestionarlo, que yo no creo que pueda ser cuestionado, en mi opinión personal, pero por más que alguien pueda cuestionarlo, hacer un proceso que va a costar 10 veces más, 20 veces más, 50 veces más al Estado por una cosa tan absurda, no tiene sentido. En Estados Unidos, que es donde se aplica este sistema que ahora nos han impuesto, a ningún fiscal se le hubiera ocurrido hacer esto. Pero como no hay ningún control social sobre la fiscalía en este país, eso ocurre, pues. No, y hacen estas barbaridades que te allanan, que yo he leído las cosas que le pasó a esta señora Talavera con su hijita, lo que publicó en el Facebook, me parece. Y te cuento, ayer me ha llegado a mí una citación policial, una investigación, soy un investigado. ¿Quién me ha denunciado? José Domingo Pérez. ¿Por qué me ha denunciado? Dice que lo acoso, que yo le he acosado. Yo le he acosado y yo tengo que ir la próxima semana. Mediáticamente. ¿Qué tipo de acoso? No sé qué acoso le he hecho, todavía no sé. No me he enterado. Y estoy citado junto con Rafael López Aliaga, Luis González Posada, José Barba Caballero y otras personas más. Y entonces ahora la policía va a tener que dedicar su tiempo a tomar las manifestaciones de todas estas personas para que digan qué cosa, cómo han acosado a este sujeto, y luego esto va a pasar a la fiscalía porque esto viene de una denuncia fiscal. Imagínate en las necedades, en las estupideces que pierden el tiempo. La denuncia la presenta el propio José Domingo Pérez. Sí. Eso es una denuncia fiscal y la primera parte es que le pasan a la policía para que la policía investigue. Entonces nos citan a media docena o más de personas
a la policía y vamos a tener que ir a dar nuestra manifestación. Yo no sé qué cosa habré dicho este sujeto, ni me acuerdo, y por supuesto es importante. Alguien me decía, oye, ponte a buscar, ¿qué ha dicho? ¿Qué me voy a poner a buscar? Que voy a perder mi tiempo sobre lo que he dicho sobre este individuo. Pero es absurdo. ¿Por qué hacen esto? Porque no hay ningún control sobre ellos. O sea, en Estados Unidos hay sociedad civil que vigila. Y si un sujeto como este José Pérez hace esto, pues lo votan al día siguiente. Digo, usted, deje de perder el tiempo cuando hay delincuentes que asaltan todos los días en la calle, hay miles de casos que están paralizados y usted se dedica a perder el tiempo de la policía y de la fiscalía en estas necedades. Pero ocurre, pues. Y así como... en un país donde supuestamente hay libertad de expresión y este señor es un personaje público, obviamente tiene que ser permeable a las críticas por más duras, sarcásticas y brutales que sean. O sea, eso es la democracia, por Dios. Así es, pues. Y entonces pierden su tiempo y cuántas horas te dedican a ti y a esta señora Janet Talavera. Desde noviembre, supuestamente me han estado investigando. Pues, han llegado aquí hasta Mala para buscar información que había en una agencia que se llama Chisac, de la cual yo fui socio y ya no tengo nada que ver hace más de un año, y allá nunca fueron. Notificaron judicialmente a todos, menos a mí. O sea, no, todo raro. Después te puedo contar las preguntas que me hacía el fiscal, que también eran bien surreales, pero la metodología, Fernando, en mi caso era ya, ambiente 1, ¿cómo se llama esto? La sala, allá. Sala. Y comenzaban a agarrar, imagínate los libros que tienes atrás tuyo, los ponían boca abajo, abrían las páginas, ¿no? 1, 2, 3. Entonces dije, a ver, señores, una cosita nada más. En primer lugar, por favor, tengan la consideración del libro que sacan, lo vuelven a poner en el mismo sitio porque los libreros están ordenados por géneros. Ustedes están ahorita en literatura peruana, ¿no? ¿A qué me dice? Hay más libros. Digo, la casa está llena de libros. O sea, y segunda cuestión, y es una curiosidad, ¿qué están haciendo con los libros con no? Y la respuesta fue, estamos esperando que cayeran facturas. Estamos esperando que cayeran facturas. Dije, te lo juro que dije, oye, estoy de madrugada, ¿no? Dije, no sé si es porque estoy todavía dormido, estoy soñando, o esa es la respuesta real. Dije, ¿sabe cuántos libros hay por acá? Más de 1000, van a continuar así, libro por libro, haciendo eso. Además, si ustedes estaban buscando factura por esta consultoría, que sí se hizo en el año 2018, ¿no? Se van pues a la oficina que tiene, digamos, todos los documentos, toda la papelería, los registros, correos electrónicos, y eso está a unos metros del Jockey Plaza, y no aquí en Mala, a casi 2 horas de Lima. O sea, te lo juro que tengo que escribir una crónica también, porque imagínate lo que me dice al final uno de los policías, que era uno de los más ilustrados, porque además había leído libros sobre literatura criminal, este chico Charlie Becerra, que escribe también sobre novelas, ensayos, crónicas sobre crímenes en el norte del Perú, y estaba al tanto del caso Sodalicio. Al final me dice, señor Salinas, pero tómelo como algo positivo. ¿Qué cosa de positivo hay en esto que hayan venido acá a las 4:30 de la mañana? Han espantado a mi hija que durante una semana no quería venir a Mala por temor a asaltantes con la etiqueta de policía, ¿no? Me dice, señor Salinas, este es el final del libro que está escribiendo. Eso fue lo mejor, quizás lo único, de ese allanamiento, ¿no? Dije, te tomo la palabra. Mi compromiso contigo es que no te voy a mencionar con nombre y apellido. Pero sí, o sea, el abuso de poder en estos últimos tiempos es brutal. Además, del allanamiento lo gatilla un señor que se llama Edgardo Palomino Martínez, que desde el año 2018 hasta la fecha no ha parado un segundo de fabricar demandas, denuncias contra Paolo Ugaz y contra mí. Es el nexo con el caso Sodalicio. Y el fiscal no lo vio. El fiscal es tan audaz de responder o de decir, esto no tiene nada que ver con el caso Sodalicio. El nombre del señor Palomino Martínez es el nexo con el caso Sodalicio. O sea, de verdad que
esta cosa que estamos viviendo es totalmente surreal. Bueno, yo he sido testigo en tu caso porque yo fui Además, uno de los claro, invitados a una reunión uno de informativa con estos. Sánchez y con Vela. Así es. Y entonces, ¿qué? Pues la verdad es que yo recordaba vagamente el asunto. Me dijeron, ¿usted ha asistido? Sí, pues yo estuve ahí en el almuerzo y ya. Entonces, ya pierden el tiempo y supongo que habrán hecho lo mismo con todos los que fueron ahí y al final, ¿cuál es la conclusión de todos estos severos interrogatorios? Ninguna, que todos estuvimos ahí y que los almuerzos se realizaron y ya. Y que la Entonces, chamba se hizo, ¿no? Y que no fue simulada, claro, como dicen estos. claro, pues entonces es una pérdida de tiempo de la fiscalía y lo que tú has relatado muestra también la poca capacidad o la nula capacidad investigativa de los fiscales. Es una cosa que yo vengo proponiendo desde hace tiempo, hay que cambiar, ya no se puede cambiar todo el código procesal, pero que se cambien por lo menos algunos artículos para que la policía siga haciendo su labor y sea la policía la que hace la investigación preliminar. Entonces, finalmente, a lo que tú preguntabas, la delincuencia, Sí. una de las razones por la que la delincuencia aumenta es por la aplicación de este nuevo Código Procesal Penal que ha restringido, limitado y prácticamente liquidado la actividad investigativa de la policía. La policía es muy buena en estos temas, sabe hacer investigaciones. Una de las razones que decían es que la policía es corrupta, que a veces se paga por el atestado. Es verdad que eso, hay corrupción en la policía, sin ninguna duda, pero igual corrupción hay en la fiscalía, ese no es un tema. Hay que luchar contra la corrupción y evitar que hayan este tipo de cosas. Pero la policía sabe o sabía hacer su labor y ya están perdiendo eso porque ya eso está pasando a manos de los fiscales que son absolutamente ineptos e incompetentes. Y por último, lo que ha dicho ayer el fiscal Avia, la lucha anticorrupción es una farsa. Lo ha dicho un fiscal anticorrupción. La lucha anticorrupción es una farsa. Están realmente en otra esta gente. Entonces, todo este esquema que se montó con Zoraida Ábalos para perseguir a los enemigos de Vizcarra y favorecer a sus amigos, realmente es una cosa que no tiene nombre, ¿no? Y todo esto tiene que ser cambiado, pues, ¿no? Entonces, en síntesis, hay problemas de todo tipo, ¿no? Desde problemas como lo de este código que tiene que ser cambiado hasta la propia corrupción en las instituciones que viene desde muy arriba, ¿no? No es solamente ya la corrupción de abajo, sino la que viene desde muy arriba. Tus impresiones sobre Aníbal Torres, el premier. Bueno, el caníbal, pues, es un hombre irascible, es un hombre que realmente es un defensor al 100% de Castillo, lo hizo desde la campaña electoral y lo sigue haciendo ahora. A este señor no le entran balas, ¿no? Y se mueve, pues, Castillo con su pequeño círculo de chotanos, ¿no? Este señor es chotano, por eso está ahí, el otro también es chotano. Entonces, es absurdo poner a gente en consideración a ese tipo de argumentos, porque es chotano, lo pongo ahí, pero es una persona completamente incompetente. Y lo último que ha hecho con los medios de comunicación, y es el colmo, ¿no? Y miente con todo descaro. Claro, con la publicidad. O sea, no le doy al Grupo El Comercio porque son críticos. Oye, no, pues, no es así. Tú tienes que dar. La señora esta Pinto lo ha denunciado con toda claridad. Es decir, antes, como te decía, antes aparecía esta señora Jimena Pinto diciendo eso, al día siguiente este sujeto estaba afuera. Hoy día, sí, ahí, tranquilo, no pasa nada, absolutamente nada. Salió el viceministro de Justicia denunciando todas las barbaridades que hacía este señor en el Ministerio de Justicia. ¿Qué pasó? Lo elevaron, lo pusieron en un cargo más importante en lugar de votarlo. O sea, no hay, eso es, pues, eso es producto de esta visión totalmente antidemocrática, autoritaria que tiene la gente que está en el poder. O solamente no son solo ladrones, malhechores, truanes, no. También tienen una visión antidemocrática de las cosas. No les importa lo que dice la gente, no les importan las instituciones y siguen avanzando todos los días. Tus impresiones ahora sobre el ministro de Salud, Hernán Condori. Bueno, ya no hay nada más que decir. El doctor Agua. El agua racimada es un curandero. O sea, ya, es que el problema es que no tienen otra gente. No tienen otra gente. En medio de una pandemia que ha matado a más de 200.000 peruanos, poner a un sujeto es un crimen, ¿no? Es realmente un crimen. Es habiendo jugar con la tantos salud de los peruanos.
tanta gente calificada que podría ocupar ese cargo y hacerlo de manera sensata, ¿no? Es realmente increíble. Y ahí sigue, pues no lo siguen sosteniendo. Pero es la gente que ellos tienen, ¿no? O sea, es la gente que tiene cerrón, Sí. y no tienen otro. O sea, se mueven entre los chotanos y los dinámicos del centro. Bueno, ese es Son los dos criterios meritocráticos más saltantes de este gobierno, ¿no? así es. De ahí Chotano recluta a su gente. o cerronista, Sí, ¿no? ahí reclutan a su gente. Ya, si sabes algo sobre el sector, bacán, ¿no? Si no, eso no es lo de menos. Claro. O sea, este señor es un curandero de la peor especie y es realmente criminal ponerlo ahora en un cargo tan importante como el Ministerio de Salud. Ahora, tus impresiones respecto de la responsabilidad de la izquierda de Verónica Mendoza en esta historia. Bueno, sin duda, no solamente son cómplices, son participantes, ¿no? Han tenido cargos muy importantes en este gobierno y todavía están ahí agazapados esperando a seguirlos teniendo. Ellos no pierden la esperanza de que les vuelvan a dar ministerios y más trabajos para seguir mamando de la teta del Estado, que es lo único que saben hacer, o también están pensando en la posibilidad de que Dina Boluarte pueda ocupar el cargo de Castillo y ahí entrarían en masa. De hecho, hay pues todas estas versiones que yo considero que son muy verosímiles, que ya ellos han conversado con Dina Boluarte, ya tienen armado su gabinete, ya tienen armada su Así, estructura. Sí, claro. Entonces ellos entrarían en masa nuevamente al gobierno, ¿no? La caviarización completa del gobierno. Yo creo que esto es muy, muy obvio ahora, ¿no? Y todas las cosas, o sea, yo desde hace tiempo ya entendí que todos estos farsantes usan todos los temas que hemos visto que no les importan en realidad para llegar al poder, los usan políticamente. El medioambientalismo, no importa un comino el ambiente, lo que les importa es atacar a las empresas. El feminismo, la defensa de la mujer, les importa un comino. Hemos visto cómo pusieron a Bellido, un misógino, tienen un gabinete con, no sé, una o dos mujeres, nada de eso les importa, están ahí prendidos de la teta del Estado. Todos esos son coartadas que usan, que empezaron a usar después de la disolución de la Unión Soviética a principios de los 90, buscaron todos estos temas para seguirse posicionando en el ambiente político, ¿no? Y hemos visto en la práctica que esa es la realidad, pues no les importa realmente esos temas, sino los usan para engañar a la gente. tu crítica a la oposición de derecha. La primera es que son incapaces de unirse, eso me parece muy, muy serio, ¿no? Yo creo que deberían deponer las ambiciones personales, que son legítimas y la política funciona así, ya lo sabemos, pero en circunstancias tan críticas que no estamos pues en un gobierno normal, deberían haber hecho más, digamos, en el Congreso entiendo que hay ciertas coordinaciones, pero yo creo que hasta ahora lo que han hecho es insuficiente y podían haber hecho más. Yo creo que eso es básico, ¿no? Y lo segundo es no tener una estrategia definida, sino tener varias, ¿no? Entonces eso muchas veces no ayuda y dificulta sin duda avanzar en el objetivo que todos tenemos, que es deshacernos de este individuo y después que vengan elecciones y en fin, que gane el que gane, pero yo creo que es indispensable que haya una unidad para lograr esto, ¿no? Ahora, es una derecha ultraconservadora, ¿no? Ojalá hubiera una derecha liberal, eso no existe. O un centro liberal, tampoco existe. Hay espacios que han sido abandonados en la política. Bueno, yo estoy cada vez más ultraderechista, te diré. Me he dado cuenta, me he dado cuenta. Después de todo lo que estoy viendo, realmente las cosas que ocurren son increíbles y, bueno, yo creo que esto del centro, a veces dice, Acción Popular es un partido de centro, ya pues. Cualquier cosa, Acción Popular, cualquier o, cosa. o Alianza para el Progreso, ahí es el partido de centro. No, también cualquier cosa. No.
Yo creo que es importante que haya posiciones políticas definidas y claras y no estas amalgamas de corruptos o de gente que busca simplemente un lugar en el Estado, ¿no? Pero, en fin, espero que las cosas se vayan definiendo y haya un poco más de claridad sobre los objetivos, ¿no? Para ir cerrando esta entrevista, Fernando, el próximo 8 de marzo se presenta el gabinete Torres ante el Congreso. ¿Qué debería suceder según tu juicio? Bueno, lo obvio, ¿no? Yo creo que no deberían darle la confianza, pero yo creo que finalmente ese no es el tema, ¿no? Yo creo que lo de Torres es lo menos importante porque si censuran a Torres, si no le dan la confianza a Torres y cae el gabinete de Torres, el gobierno estará más cerca de poder disolver el Congreso. Y con cualquier pretexto, como hizo Lagarto Vizcarra en el año 2019, la delegación fáctica y esta tontería que por supuesto era ilegal e inconstitucional, liquidan el Congreso. Entonces los congresistas se mueren de miedo y no sé si lo lograrán. Pero deberían darse cuenta pues que ese no es el camino es vacar a Castillo, porque si no van a estar siempre con este temor de que no pueden tumbar a un hombre impresentable como Torres, sino admitirlo y después seguir haciendo algún tipo de críticas al gabinete, pero eso no funciona, pues con un gobierno como este, que insisto, no es un gobierno democrático, no respeta la democracia, no respeta la opinión pública, eso no funciona. Entonces, que lo lógico, sí, según tú, sería censurar al gabinete Torres. Pese a todo. Sí, Pese a todo. pese a todo, pero digo, insisto, esa no es la solución es vacar a Castillo y deberían darse cuenta de eso con Torres o sin Torres. Muy bien, Fernando. Oye, te agradezco muchísimo por esta conversación. Voy a esperar con mucha expectativa, con ansias, ese artículo que vas a escribir sobre la Fiscalía y donde mi allanamiento podría ser un ejemplo en esa reflexión. Sí, así es. Ese va a ser un ejemplo, ese va a ser el tema del artículo, el tema central. Bien, te mando un fuerte abrazo, Fernando, gracias de nuevo y hasta cualquier momento. Gracias, Pedro, hasta luego, gracias por la entrevista. Y con ustedes, amigos, que tengan un lindo día. ¡Chao!